Estimados oyentes, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy nos transportamos a la Ciudad de México, 1936, donde los pasillos de la Fundación Alcántara resuenan con discursos, promesas y secretos que nadie se atreve a decir en voz alta. Conocerán a Elena Noguera, una joven de origen humilde que aprendió a moverse entre silencios, y al influyente Dr. Alfonso Alcántara, un millonario que carga tanto prestigio como heridas ocultas. En el salón iluminado por candelabros de cristal, un gesto inesperado cambia el rumbo de la noche. ¿Qué pasa cuando la valentía interrumpe la tradición? Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando desde el sillón, en el pecero o preparando la cena? El juzgado de San Juan del Río, Querétaro, con sus pisos de madera encerada y sus imponentes paneles, jamás había presenciado tal agitación. Don Antonio Alcántara Mendoza, el barón del café, antaño una figura imponente en los salones del estado de Querétaro, ahora avanzaba por el pasillo central apoyado en un bastón de palo de rosa. Su rostro, antes símbolo de autoridad incuestionable, revelaba los profundos rasgos de la tuberculosis que le consumía las fuerzas. La multitud aglomerada en los bancos observaba atónita cuando, contradiciendo todas las convenciones sociales del porfiriato moribundo, Josefa Santos caminaba a su lado, no como una sirvienta, sino como guardiana. La hija de antiguos esclavos, con su vestido sencillo pero impecablemente limpio, mantenía la cabeza erguida, desafiando con su mirada firme cada susurro, cada expresión de desprecio que serpenteaba por los costados del recinto. El barón don Antonio Alcántara Mendoza se encuentra presente. Su señoría, anunció el abogado, mientras del lado opuesto de la sala, los primos del aristócrata, Eduardo, Augusto y Carlota Mendoza, observaban con una mezcla de desprecio y codicia. Y viene acompañado, inapropiadamente, completó el abogado de la familia, el doctor Montero, ajustándose los lentes con desdén calculado. El juez Barrientos, conocido por su rigidez y por su compromiso con las tradiciones, examinó la escena con ojos que habían presenciado 5 décadas de disputas entre familias aristócratas. Esta corte decidirá hoy sobre la capacidad del varón para administrar sus propios bienes y su propia vida. Los demandantes alegan que el varón se encuentra bajo influencia indebida y que su enfermedad compromete su discernimiento. Que se inicie la audiencia. La mano temblorosa de don Antonio buscó discretamente el apoyo de Josefa, quien se lo ofreció sin dudar. En aquel gesto simple residía la revolución silenciosa que sacudía los cimientos de una sociedad construida sobre desigualdades cristalizadas. «Voy a hablar por mí mismo», anunció el varón, con una voz que, a pesar de estar debilitada por la enfermedad, llevaba la firmeza de quienes finalmente encontraron su verdad. En la platea, hacendados vecinos, comerciantes, antiguos esclavos recién liberados y curiosos de todas las clases, observaban lo que, para muchos, representaba un imposible. Un terrateniente defendiendo públicamente su derecho a ser cuidado y quizás amado por una mujer negra. La mirada de Eduardo Mendoza, primo y principal interesado en la interdicción, transmitía la furia helada de quienes ven fortunas escapando entre los dedos. 6 meses antes, cuando todo había comenzado, nadie podría haber previsto aquella escena. La hacienda Alcántara, erigida en las colinas del Valle de Bravo durante el auge del café, yacía en decadencia velada, como tantos otros monumentos a aquella aristocracia rural que comenzaba a sentir el suelo moverse bajo sus pies. El enlucido se desprendía en placas de las paredes, revelando el adobe primitivo. Las tejas desalineadas permitían que haces de luz cortaran la penumbra de los salones como intrusos indeseados. El olor a humedad se mezclaba con el hedor de los medicamentos, creando una atmósfera de enfermería improvisada entre muebles de palo de rosa y retratos de antepasados de mirada severa. En aquel abril de 1883, mientras el porfiriato tambaleaba hacia su ocaso, el barón don Antonio languidecía en proporción similar. Su cuerpo, que había comandado cuadrillas de esclavos en los cafetales, ahora apenas sostenía su propio peso. El rostro,
antes presente en ceremonias oficiales y cenas políticas, se había convertido en una máscara pálida y febril, adornada por una barba desaliñada que nadie se atrevía a recortar. La tos, persistente y metálica, servía como reloj de aquella casa, marcando las horas con la regularidad implacable de la enfermedad. Los médicos de la capital, venidos de la Ciudad de México a precio de oro, habían emitido el veredicto con la frialdad técnica de quienes anuncian tormentas inevitables, tuberculosis avanzada, reposo absoluto, aire puro de la sierra y poco más que paliativos. Los pocos criados restantes, aquellos que no se habían marchado después de la abolición de la esclavitud o simplemente desaparecido en los años de declive financiero, se movían por la casa como fantasmas, evitando el cuarto principal, donde la enfermedad transformaba en extraño a aquel que antes inspiraba miedo y respeto. La familia, fragmentada por disputas de herencia y antiguas rivalidades, se mantenía a una distancia segura, enviando cartas de condolencia vacías y promesas de visitas que nunca se concretaban. Fue en este escenario de abandono aristocrático que Josefa Santos llegó a la hacienda Alcántara una mañana de llovizna fina. Hija de Joaquín y Teresa, esclavos liberados incluso antes de que se consolidaran ciertas reformas, Josefa había crecido en los márgenes de las haciendas cafetaleras, aprendiendo las artes de la curación con las mujeres de la comunidad negra. Un conocimiento que mezclaba prácticas africanas, indígenas y europeas, sazonado por la necesidad de sobrevivir en un mundo que insistía en negarles valor. Traía consigo solo un atado de tela cruda, conteniendo hierbas medicinales cuidadosamente seleccionadas, algunos frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano, sábanas limpias dobladas con precisión casi religiosa y una dignidad silenciosa que incomodaba más que cualquier protesta vocal. «El patrón está en la terraza trasera», informó Sebastián, el viejo criado que aún mantenía una lealtad canina a su señor, incluso después de la abolición. Observó a la recién llegada con una mezcla de desconfianza y esperanza. «El padre Germán dijo que usted tiene don para cuidar a los desahuciados». Josefa no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron aquel espacio donde todo parecía morir lentamente. Los muebles bajo sábanas sucias, los espejos empañados reflejando sombras distorsionadas, el piano cerrado, acumulando polvo. «Voy a necesitar agua limpia, mucha agua hervida y todas las ventanas abiertas», dijo finalmente, con la convicción de quien sabe exactamente lo que debe hacerse. «Pero nadie abre esas ventanas desde hace meses. El varón no soporta las corrientes de aire, y el médico recomendó aire puro, y el aire estancado no es puro», interrumpió Josefa, desatando ya el nudo de su atado sobre la mesa de la cocina. «La enfermedad se alimenta de lo sofocante y de la oscuridad. Su casa necesita respirar para que su patrón pueda hacer lo mismo». El primer encuentro entre Josefa y el barón don Antonio ocurrió bajo la mirada desconfiada de Sebastián, quien se mantenía a distancia, como centinela de un mundo que se desmoronaba. En la terraza trasera, protegido por una manta de lana, incluso en el calor suave de la mañana, el aristócrata parecía una versión descolorida de sí mismo. La piel amarillenta contrastaba con los ojos aún intensos, últimos reductos de una vitalidad que se negaba a abandonarlo por completo. Al ver a Josefa, su expresión osciló entre sorpresa y resignación, así que el padre finalmente encontró a alguien lo suficientemente desesperado como para aceptar este trabajo, murmuró, antes de que un ataque de tos interrumpiera sus palabras. Josefa lo observó con atención clínica, notando la posición de los hombros encorvados, el ritmo irregular de la respiración, la coloración azulada en las extremidades de los dedos. Sin pedir permiso, se acercó y posó el dorso de la mano sobre la frente del varón, en un gesto que mezclaba precisión profesional y una intimidad que habría sido impensable algunos años antes. «¿La fiebre aumenta por la tarde?», preguntó, abriendo ya su pequeña libreta para registrar información. «¿Quién le dio permiso para tocarme?», replicó él, más por hábito que por convicción. El tiempo de los señores absolutos había quedado atrás, y ambos lo sabían. «No necesito permiso para hacer mi trabajo»,
Necesito sus respuestas. La fiebre aumenta por la tarde, insistió con una firmeza que no admitía evasivas. Por un momento, el varón pareció a punto de ordenar su retirada inmediata, pero había algo en aquella mujer, quizás la misma determinación que él mismo había exhibido en mejores tiempos, que comandaba un respeto involuntario. Sí, aumenta cuando el sol comienza a ponerse, y la tos empeora durante la noche. Josefa anotó esa información con la seriedad de un escribano, y entonces, para asombro de Sebastián, hizo lo que nadie se había atrevido en los últimos meses. Caminó hasta las ventanas de la terraza y las abrió todas, una por una, permitiendo que la brisa de la mañana invadiera aquel espacio estancado. ¿Qué cree que está haciendo?, protestó el varón, mientras Sebastián corría para intervenir. Estoy empezando a tratar a 2 pacientes, señor varón, respondió Josefa, sin interrumpir su tarea. Usted y esta casa, ambos necesitan aire nuevo para sobrevivir. En el juzgado de San Juan del Río, mientras el juez Barrientos examinaba los documentos médicos presentados por la familia, Josefa recordaba aquel primer encuentro y todo lo que había venido después. 6 meses de batalla diaria contra la enfermedad, contra el prejuicio, contra la desconfianza, contra las maniobras de una familia más interesada en la fortuna que en el hombre. 6 meses en los que había visto al varón transformarse no solo físicamente, sino en su propia esencia. Esta mujer asumió el control total de la casa y del tratamiento del varón, argumentaba el doctor Montero, señalando acusadoramente a Josefa. Apartó a médicos titulados, impuso prácticas cuestionables y, lo que es aún más grave, aisló al paciente de su propia familia. Familia que no visitó al varón ni una sola vez durante su enfermedad. Intervino el joven abogado Joaquín Nájera, cuya defensa de los derechos de los desfavorecidos ahora se extendía a la defensa de aquel caso peculiar. Hasta el momento en que se dieron cuenta de que el paciente comenzaba a recuperarse y que quizás era necesario asegurar la herencia antes de que él decidiera el destino de sus propios bienes. La tensión en el juzgado crecía a cada minuto. Afuera, grupos comenzaban a formarse. De un lado, hacendados indignados con la influencia negra sobre uno de los suyos. Del otro, simpatizantes de las causas sociales que veían en aquel caso un símbolo de los cambios que sacudían al país. Mientras tanto, en el banquillo de los acusados, don Antonio y Josefa permanecían lado a lado, sus destinos entrelazados de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en aquella casa en ruinas. El juez Barrientos miró directamente al varón, con la gravedad de quien se prepara para anunciar una sentencia. Varón don Antonio Alcántara Mendoza, esta corte necesita escuchar de su propia boca. ¿Usted está siendo coaccionado o manipulado de alguna forma por esta...? Dudó, buscando la palabra adecuada. Por esta señora. El silencio que siguió parecía contener el peso de siglos de historia mexicana. Todas las respiraciones suspendidas, todas las miradas fijas en el hombre que, irguiéndose con esfuerzo de su asiento, se preparaba para responder. Antes de que el varón pudiera responder, otro ataque de tos lo acometió, haciéndolo encorvarse sobre sí mismo, mientras Josefa rápidamente le ofrecía un pañuelo limpio. La corte observaba con una mezcla de pena y fascinación aquella demostración involuntaria de fragilidad de un hombre que, hacía pocos años, era símbolo del poder agrario en el Estado. Cuando finalmente recuperó el aliento, don Antonio alzó los ojos hacia el juez con una dignidad renovada. Su señoría, he sido muchas cosas a lo largo de mi vida. Fui demasiado duro con muchos, fui orgulloso en exceso, fui ciego ante injusticias que ahora me persiguen, pero jamás fui ni seré un hombre controlado por la voluntad ajena. Hizo una pausa, observando los rostros indignados de sus parientes. Josefa Santos no me manipula. Ella me devolvió algo que yo había perdido mucho antes de la enfermedad. La capacidad de ver a las personas por lo que son, no por lo que poseen o por el color de su piel. El juez Barrientos frunció el ceño, claramente incómodo con el rumbo de aquel testimonio. Era un hombre del antiguo régimen, nacido y criado en los valores jerárquicos del porfiriato, y la nueva mentalidad que surgía con la inminente revolución
le causaba profunda desconfianza. Sin embargo, era también un magistrado que valoraba la ley por encima de sus convicciones personales. La cuestión central, varón, no es su apreciación por los servicios de esta mujer. Eligió cuidadosamente las palabras. Necesitamos determinar si usted mantiene plena capacidad mental para gestionar sus negocios y tomar decisiones sobre su patrimonio. Eduardo Mendoza se levantó bruscamente de su lugar. Mi primo está evidentemente perturbado por influencias perniciosas. ¿Cómo puede un hombre de su linaje e historia defender públicamente a una... La voz se le ahogó en la garganta, menos por emoción que por indignación. Eso es precisamente lo que intentamos probar, su señoría, un comportamiento completamente incompatible con el carácter y la posición social del varón. Joaquín Nájera se irguió con la elegancia de los verdaderamente seguros de sí. La defensa solicita que el tribunal escuche el testimonio de la propia Josefa Santos, a fin de establecer la naturaleza de sus cuidados y la evolución del estado de salud del varón don Antonio. El juez Barrientos asintió con un gesto casi imperceptible, y todas las miradas se volvieron hacia Josefa. Ella ajustó el rebozo sobre sus hombros y caminó con pasos firmes hasta el frente de la corte. Para muchos presentes, aquella escena representaba una inversión inaceptable del orden. Una mujer negra, hija de antiguos esclavos, siendo tratada como declarante legítima en un caso que involucraba a la élite cafetalera. Su nombre completo y ocupación, solicitó el escribano, sin levantar los ojos de su libro de registros. Josefa María Santos. Soy enfermera y curandera. La palabra curandera provocó murmullos de desaprobación entre los presentes más conservadores. El doctor Montero sonrió con desdén. Permítame reformular. ¿Cuál es su formación oficial, señora Santos? ¿En qué institución obtuvo su diploma? Josefa sostuvo la mirada provocadora sin dudar. Aprendí con mi madre, que aprendió con la suya, que trajo el conocimiento de África. Aprendí con las mujeres indígenas que conocían cada hoja de la sierra. Aprendí con las parteras que traen vidas al mundo cuando los médicos titulados están demasiado ocupados con los ricos. Y aprendí observando, anotando y cuidando de aquellos que la medicina oficial abandonó por no tener cómo pagar. Un silencio pesado cayó sobre el juzgado. Aquella respuesta, pronunciada con calma y convicción, contenía una crítica implícita a todo el sistema que privilegiaba títulos sobre resultados. Y basada en ese conocimiento informal, continuó el abogado de la familia, recuperándose rápidamente. Usted decidió contradecir las recomendaciones de médicos formados en las mejores facultades de Europa. Josefa abrió su pequeña libreta de anotaciones, el diario meticuloso que mantenía sobre la evolución del paciente. No contradije las recomendaciones esenciales, señor abogado. Los propios médicos sugirieron aire puro, alimentación adecuada y reposo. Solo implementé esos principios de manera más eficaz, abriendo ventanas contra la voluntad del paciente, sustituyendo medicamentos por tés de hierbas, asumiendo el control total de la casa y alejando a la familia. Josefa hojeó tranquilamente sus anotaciones. Permítame relatar los hechos como ocurrieron, su señoría. Y así, ante toda la corte, Josefa comenzó a narrar los eventos que siguieron a aquel primer encuentro en la terraza de la hacienda Alcántara. Durante la primera semana, el enfrentamiento de voluntades había sido constante. Por cada ventana que Josefa abría, Sebastián intentaba cerrar. Por cada alteración en la dieta que ella proponía, el varón resistía con el orgullo herido de quien se veía obligado a aceptar ayuda. Sin embargo, bajo la aparente resistencia, algo comenzaba a cambiar. El ritual establecido por Josefa traía orden a aquel caos. Todas las mañanas, sábanas limpias en el lecho. Todas las tardes, infusiones de guaco y miel para calmar la tos. Todas las noches, compresas tibias en el pecho para facilitar la respiración. Con precisión de científica, ella registraba cada detalle: la intensidad de la fiebre, la naturaleza de la tos, el color de las secreciones, la fuerza del pulso. La hacienda, que parecía una cripta hacía meses, gradualmente recibía nuevo aliento.
Las ventanas abiertas permitían que la brisa de las montañas circulara, disipando el olor a enfermedad que impregnaba los aposentos. Josefa no se limitaba a tratar el cuerpo enfermo, trataba también aquella casa agonizante. Bajo su orientación discreta pero firme, los pocos criados restantes retiraron las sábanas que cubrían los muebles. Desempolvaron el polvo acumulado, puliendo platas que hacía mucho habían perdido el brillo. El ánimo necesita belleza para levantarse, le explicaba ella a un Sebastián cada vez más rendido a aquella fuerza tranquila. Un hombre que solo ve decadencia alrededor pierde la voluntad de luchar. Al 10º día, ocurrió la primera pequeña victoria. El varón logró permanecer sentado por 2 horas en la terraza, observando el movimiento de las nubes sobre los cafetales sin que la tos lo interrumpiera. Era poco, pero para quien había estado confinado a una cama por meses, representaba un avance significativo. «Nunca me di cuenta de cómo el cielo cambia de color según la hora del día», comentó él, mientras Josefa le cambiaba las compresas en las muñecas. «Usted estuvo demasiado ocupado comandando hombres para notar el cielo sobre su cabeza», respondió ella, sin censura en la voz, solo constatando un hecho. El varón la miró con nueva curiosidad. ¿Cómo aprendió tantas cosas sobre hierbas y tratamientos? Ningún médico que me visitó demostró un conocimiento tan práctico. Josefa continuó su trabajo con la meticulosidad que la caracterizaba. Cuando no se tiene acceso a los remedios caros o a los médicos de la capital, se aprende a usar lo que la tierra ofrece. Mi madre conocía el poder de cada planta, cada raíz, y en las barracas de los esclavos hizo una pausa significativa. Nos cuidábamos unos a otros porque nadie más lo haría. Las palabras flotaron en el aire como pequeñas astillas, señalando un pasado que el varón prefería no examinar muy de cerca. Eran los primeros signos de una conversación más profunda que, inevitablemente, vendría con el tiempo. En el juzgado, mientras Josefa relataba aquellos primeros días, los rostros en la audiencia revelaban emociones contradictorias. Para algunos, aquella narrativa representaba una amenaza al orden natural. Para otros, especialmente los más jóvenes influenciados por las nuevas ideas republicanas y de justicia social, parecía el presagio de tiempos más justos. El juez Barrientos interrumpió el relato. «Señora Santos, estas minucias sobre el tratamiento son interesantes, pero necesitamos enfocarnos en la cuestión legal. La familia alega que usted aisló al varón de sus parientes y que asumió control indebido sobre las decisiones de la casa. ¿Cómo responde a eso?» Josefa cerró su libreta con calma. «En los 3 primeros meses de tratamiento, su señoría, ningún familiar del varón apareció en la hacienda. Envié personalmente cartas informando sobre los progresos, pero recibí solo respuestas evasivas. Fue solamente cuando el varón comenzó a mejorar visiblemente y a retomar algunas decisiones sobre sus negocios que la familia súbitamente manifestó preocupación». Eduardo Mendoza se levantó nuevamente, el rostro congestionado de rabia. «Eso es una calumnia. Nos mantuvimos alejados por orientación médica, para no perturbar el reposo necesario». «Permítanme continuar, señores», intervino el juez, sintiendo que el clima en el juzgado amenazaba con deteriorarse. «Señora Santos, prosiga con su relato, pero concéntrese en los hechos relevantes para este caso». Josefa asintió y volvió su atención a los eventos que marcaron el punto de inflexión en la condición del varón. Después de un mes bajo sus cuidados, los primeros signos consistentes de mejora comenzaron a aparecer. La fiebre, que antes era una presencia constante, pasó a manifestarse solo al final de la tarde y con menor intensidad. La tos, aunque aún presente, se había vuelto menos violenta y menos frecuente durante la noche, permitiendo periodos más largos de sueño reparador. Con paciencia y persistencia, Josefa había introducido una dieta fortificante: caldos concentrados de gallina de rancho con azafrán y jengibre, atoles de avena con leche de cabra y miel, frutas frescas cosechadas en el propio huerto que hacía mucho estaba abandonado. «El cuerpo necesita fuerza para luchar», explicaba ella, mientras supervisaba personalmente la preparación de las comidas, «y la fuerza viene tanto del alimento como de la voluntad».
La reacción de la comunidad local a la presencia de Josefa en la hacienda fue exactamente como ella esperaba. Los comerciantes del pueblo elevaron los precios cuando ella hacía compras para la casa. Las señoras de la sociedad se cruzaban a la otra acera cuando la veían pasar. El párroco local dio un sermón velado sobre influencias perniciosas y la confusión moderna entre caridad y permisividad. Pero Josefa había aprendido desde temprano a navegar por aquellas aguas hostiles. Su dignidad silenciosa desarmaba los insultos más directos y su evidente dedicación a los cuidados del varón hacía difícil sostener las acusaciones más maliciosas. Lo que nadie podría haber previsto, sin embargo, era el tipo de relación que comenzaba a desarrollarse entre enfermera y paciente. No era solo la salud física del varón la que se transformaba bajo los cuidados de Josefa, era también su visión del mundo. En las largas tardes en la terraza, mientras el sol descendía sobre los cafetales, conversas antes impensables comenzaron a surgir. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí?, preguntó el varón cierta vez, sorprendiendo a Josefa con un interés genuino que rompía las barreras tradicionales entre clases. Ella dudó, midiendo las palabras. Era una vida de trabajo duro y pequeñas alegrías, señor. Mi padre logró comprar su libertad trabajando como carpintero, y después de mucho esfuerzo, liberó a mi madre también. Crecí libre, pero viendo a muchos aún encadenados. ¿Y cómo aprendió a leer y escribir? Veo que mantiene registros meticulosos. Josefa sonrió brevemente, recordando. Las hermandades, señor. Las hermandades de gente de color mantenían escuelas clandestinas. Mis padres hicieron sacrificios enormes para que yo pudiera asistir a ellas. Y después, trabajé como ayudante en la casa de un médico italiano que me enseñó mucho sobre plantas medicinales y tratamientos. El varón absorbía aquella información como quien descubre un mundo paralelo que siempre había existido al lado del suyo, invisible solo por su negativa a verlo. Es extraño pensar que, mientras yo comandaba esta hacienda, existían vidas enteras sucediendo con sus propias luchas y conquistas, de las cuales yo nada sabía o fingía no saber. Aquella confesión, hecha casi en un susurro, representaba una fisura en el muro que separaba sus mundos. En el juzgado, mientras Josefa relataba esos momentos, el doctor Montero interrumpió con vehemencia. ¿Ve, su señoría? Es exactamente esto lo que alegamos. Esta mujer usó su posición para influenciar políticamente al varón, aprovechándose de su fragilidad física, para inculcarle ideas de justicia social e igualitarias totalmente contrarias a los principios que siempre defendió. Joaquín Nájera se levantó con calma. Lo que la testigo describe, su excelencia, no es manipulación, sino el proceso natural de un hombre que, confrontado con su propia fragilidad, encuentra tiempo para reflexionar sobre valores que antes aceptaba sin cuestionamiento. Es esto, al final, lo que distingue a los humanos de los animales, nuestra capacidad de evolucionar moralmente. El juez Barrientos suspiró profundamente. Casos como aquel representaban mucho más que disputas familiares. Simbolizaban al propio país en transformación, los viejos valores siendo cuestionados, las nuevas ideas avanzando sobre tradiciones antes incuestionables. Prosiga, señora Santos, cuéntenos sobre los intentos de la familia de intervenir en el tratamiento. Josefa miró directamente a Eduardo Mendoza, cuya cara se contorsionaba en desagrado mal disimulado. Fue aproximadamente 2 meses después del inicio del tratamiento. El varón ya lograba caminar por el jardín y había retomado interés por sus libros y correspondencia. Fue cuando recibimos la primera visita de don Eduardo. La primera visita de Eduardo Mendoza a la hacienda estuvo cargada de tensión mal disimulada. Llegó sin previo aviso, acompañado por el doctor Montero y por el médico de la familia, el doctor Acevedo, un hombre de aspecto severo y evidente escepticismo profesional. Encontraron al varón en la biblioteca, rodeado de libros y papeles, dictando cartas comerciales para Josefa, quien las anotaba con la precisión de una secretaria experimentada. La visión de aquella escena, el aristócrata y la mujer negra trabajando lado a lado en aparente igualdad, provocó en Eduardo una reacción visceral de repulsión. «Primo don Antonio,
«Qué alegría encontrarlo en condiciones tan sorprendentes», exclamó, mientras sus ojos examinaban críticamente el ambiente, notando las ventanas abiertas, los arreglos de hierbas secándose en pequeños haces, la ausencia del olor a medicamentos que antes dominaba el recinto. Escuchamos rumores preocupantes sobre cambios radicales en su tratamiento y el doctor Acevedo insistió en verificar personalmente su estado. El varón percibió inmediatamente la naturaleza de aquella visita, pero mantuvo la compostura de quien estaba acostumbrado a juegos de poder. «Como puede ver, Eduardo, estoy considerablemente mejor de lo que estaba cuando su último, muy pronto lo visitaremos. Llegó por carta. Agradezco su preocupación tardía, pero como puede constatar, estoy bajo excelentes cuidados». El doctor Acevedo se acercó con la arrogancia característica de su clase, maletín de cuero en mano. «Permítame examinarlo, varón. Necesito evaluar si esas prácticas alternativas no están enmascarando síntomas importantes u ofreciendo una falsa impresión de mejora». «Usted es bienvenido a examinarlo», intervino Josefa con calma, cerrando el cuaderno de anotaciones. «He registrado cada detalle de su evolución y estaría encantada de discutir el caso profesionalmente». El médico le lanzó una mirada de desdén. «No discuto casos médicos con asistentes no calificadas. Le pido que se retire durante el examen». El varón hizo un gesto para que Josefa permaneciera. «La señora Santos no solo permanecerá, doctor, sino que le mostrará sus registros de tratamiento. Confío en su juicio más que en el de cualquier otro en esta sala». Aquellas palabras, pronunciadas con la firmeza de los verdaderamente decididos, establecían claramente las nuevas dinámicas de poder en aquella casa. Eduardo y el médico intercambiaron miradas alarmadas. La influencia de la enfermera parecía aún más profunda de lo que habían imaginado. Cuando la audiencia reanudó sus trabajos después del receso, una atmósfera diferente flotaba sobre el juzgado. Los cuchicheos en los pasillos, las conversaciones interrumpidas bruscamente cuando Josefa pasaba, las miradas alternadas entre curiosidad y desprecio, todo indicaba que el caso del barón Alcántara se había convertido en más que un simple proceso de interdicción. Era ahora un símbolo de los cambios que sacudían a la sociedad mexicana en los estertores del porfiriato. En la mesa principal, el juez Barrientos parecía más pensativo de lo habitual, como si pesara no solo el destino de un hombre, sino las implicaciones más amplias de su decisión. «Prosigamos con el testimonio de la señora Santos», anunció, ajustándose los lentes. «La testigo debe relatar los eventos que culminaron en la solicitud formal de interdicción del varón». Josefa retomó su narrativa a partir del momento en que las tensiones con la familia Mendoza alcanzaron su ápice. Después del incidente de la delegación, Eduardo y sus aliados se dieron cuenta de que las tácticas de intimidación directa no surtirían efecto. Cambiaron entonces a una estrategia más sofisticada: cuestionar legalmente la sanidad mental del primo. La primera evidencia de este nuevo enfoque llegó bajo la forma de una carta oficial de la Junta Médica del Estado de Querétaro, solicitando una evaluación completa del estado mental del varón. El documento, repleto de términos técnicos y referencias a informes preocupantes de comportamiento errático, había sido claramente inspirado por denuncias de la familia. Cuando el varón recibió esta carta, explicó Josefa a la corte, su primera reacción fue de indignación, pero pronto nos dimos cuenta de que se trataba de una oportunidad, no solo de una amenaza. De hecho, después de la rabia inicial, don Antonio y Josefa desarrollaron un plan. En lugar de resistirse a la evaluación, el varón la recibiría con los brazos abiertos, pero en sus propios términos. Escribió personalmente a la Junta, no solo aceptando la evaluación, sino solicitando que fuera conducida por una comisión independiente de 3 médicos, uno indicado por la Junta, otro por la familia, y un tercero elegido por el propio varón. Fue una jugada estratégica brillante, comentó Josefa, con admiración evidente. El varón demostraba confianza en su propia lucidez y, simultáneamente, evitaba que el examen fuera conducido exclusivamente por aliados de Eduardo. El doctor Montero,
interrumpió con irritación. Su señoría, la testigo habla como si ella misma hubiera concebido esta estrategia, una evidencia más del control que ejerce sobre mi cliente. Josefa sonrió serenamente. No, doctor, la idea fue enteramente del varón, una de las muchas pruebas de su agudeza mental que tuve el privilegio de presenciar durante estos meses. La comisión médica llegó a la hacienda una mañana de septiembre. El representante de la junta era el doctor Campos, un neurólogo respetado, conocido por su enfoque científico e imparcial. La familia eligió, previsiblemente, al doctor Acevedo, cuya posición ambigua, oscilando entre apoyo renuente al tratamiento de Josefa y lealtad a los intereses de los Mendoza, lo convertía en una figura curiosa en aquel drama. Para completar el trío, el varón sorprendió a todos indicando a la DRAG, Elena Rivera, una de las pocas mujeres formadas en medicina en la época, conocida tanto por su competencia como por sus ideas progresistas. La elección era, en sí misma, una declaración de principios. El examen duró un día entero. Los médicos evaluaron reflejos, memoria, razonamiento lógico, conocimientos generales, capacidad de juicio y estabilidad emocional. El varón respondió a todas las cuestiones con claridad y precisión. Discutió política internacional, literatura clásica, filosofía y detalles complejos de la administración de sus propiedades. Demostró memoria intacta para eventos pasados y recientes y capacidad analítica aguda al resolver problemas matemáticos propuestos por la comisión. Al final del día, incluso el doctor Acevedo parecía incómodo con la evidencia incontestable de la plena capacidad mental del paciente. El resultado del examen fue registrado en informe oficial, continuó Josefa, mientras Joaquín Nájera entregaba al juez una copia del documento. La comisión concluyó unánimemente que el varón don Antonio Alcántara se encontraba en pleno dominio de sus facultades mentales, demostrando no solo lucidez, sino también agudeza intelectual por encima del promedio para su edad y condición física. Aquella evaluación fue un golpe devastador en las pretensiones de la familia Mendoza. Con el informe médico oficial atestiguando la sanidad del varón, el camino de la interdicción judicial se volvía mucho más difícil. Eduardo, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar fácilmente a una fortuna que ya consideraba prácticamente suya. Su respuesta vino en forma de un nuevo e inesperado ataque, esta vez apuntando directamente al corazón de la cuestión. 2 semanas después del examen médico, prosiguió Josefa, recibimos en la hacienda la visita del padre Germán, acompañado por el obispo auxiliar de la diócesis de Querétaro. Venían, según dijeron, a tratar asuntos delicados referentes a la moral y a las buenas costumbres. El juzgado entero aguzó los oídos. Era sabido que la Iglesia aún ejercía influencia considerable en las cuestiones sociales, especialmente aquellas relacionadas con la moral familiar. Eduardo Mendoza esbozó una sonrisa de satisfacción, como quien finalmente ve sus cartas más poderosas entrar en juego. El encuentro con los representantes de la Iglesia ocurrió en la biblioteca de la hacienda, ahora transformada en una especie de oficina, donde el varón, cada vez más fortalecido, pasaba horas revisando documentos y correspondencia comercial. Josefa había estado presente al inicio, sirviendo té a los visitantes, pero el obispo, educadamente, solicitó una conversación privada con el aristócrata. «Varón», comenzó el religioso después de la salida de Josefa, «es con gran pesar que traemos este asunto a su atención. Llegaron a oídos de la diócesis rumores perturbadores sobre la naturaleza de su relación con la señora Santos». Don Antonio alzó las cejas, más sorprendido por la audacia del enfoque que por su contenido. Ya esperaba, de alguna forma, que la creciente intimidad entre él y Josefa se convirtiera en blanco de especulaciones maliciosas. «¿Qué rumores serían esos, Su Excelencia?», preguntó con calma estudiada. El padre Germán, un hombre de mediana edad que conocía a la familia Alcántara desde hacía décadas, parecía profundamente incómodo. «Dicen que la señorita Josefa ejerce sobre usted una influencia que sobrepasa los límites profesionales, que ella permanece sola en sus aposentos durante la noche,
que comparten comidas como iguales y que, dudó, buscando palabras delicadas, que usted estaría considerando legitimar esta relación de alguna forma. El varón se recostó en su sillón, observando a los dos hombres con interés genuino. Era fascinante cómo las mismas acciones podían ser interpretadas de maneras tan distintas según los intereses en juego. ¿Y quién trajo estas preocupaciones a oídos de la iglesia? Puedo preguntar. El obispo carraspeó. Su prima, doña Carlota, se mostró genuinamente afligida con el posible compromiso del nombre de la familia. Como pastores responsables del rebaño, no podríamos ignorar tales preocupaciones. Don Antonio asintió lentamente. Comprendo. Y presumo que mi prima también mencionó su profunda inquietud en cuanto a mi salud durante los meses en que estuve entre la vida y la muerte. ¿No es así? Ciertamente relató sus frecuentes visitas de consuelo y sus oraciones a mi lado durante las noches de fiebre más intensa. El sarcasmo era evidente, pero el obispo prefirió ignorarlo. Varón, comprendemos que usted sienta gratitud por los cuidados prestados por la señora Santos. Es natural y loable, pero hay límites que la moral cristiana y las convenciones sociales imponen, especialmente considerando las diferencias entre ustedes. ¿Diferencias?, cuestionó don Antonio, inclinándose hacia adelante. ¿Usted se refiere al color de piel, al origen social o a la edad? Porque, si no me falla la memoria, Cristo no mencionó ninguno de esos factores como relevantes para el valor de un alma. El padre Germán intervino, intentando aminorar la tensión creciente. Varón, no vinimos a juzgar, solo a aconsejar. Usted ocupa una posición destacada en la sociedad, es ejemplo para muchos. Sus elecciones personales tienen un impacto que trasciende su vida privada. Agradezco la preocupación de la Iglesia por mi alma, respondió don Antonio, con una cordialidad que no ocultaba su firmeza. Pero puedo garantizar que jamás me sentí tan cerca de los verdaderos valores cristianos como en los últimos meses. Observando la dedicación desinteresada de Josefa y reflexionando sobre las muchas injusticias que nuestra sociedad naturaliza. Antes de que el obispo pudiera responder, el varón continuó. En cuanto a la naturaleza específica de mi relación con la señora Santos, se trata de algo que nos concierne solo a nosotros dos y a nuestra conciencia. Si hay pecado en reconocer el valor intrínseco de otro ser humano, independientemente de su origen o color, entonces tendré que responder por él ante el propio Creador, no ante sus representantes terrenales. En el juzgado, el relato de este encuentro provocó reacciones diversas. Algunos de los presentes, especialmente los más tradicionalistas, se mostraban visiblemente escandalizados con lo que consideraban una afrenta a la autoridad eclesiástica. Otros meos, principalmente los más jóvenes influenciados por las ideas liberales, parecían admirar la valentía moral del varón. Doña Carlota Mendoza se agitaba en su asiento, visiblemente perturbada al ver su intervención religiosa expuesta públicamente. Después de la visita del obispo, continuó Josefa, quedó claro que los Mendoza habían decidido jugar su última carta, el escándalo social. Si no lograban probar la incapacidad mental del varón, intentarían aislarlo socialmente, transformando su reputación en ruinas. La estrategia, sin embargo, produjo resultados mixtos. Por un lado, algunas puertas de la alta sociedad realmente se cerraron para don Antonio. Invitaciones a eventos sociales se volvieron más raras. Algunas familias tradicionales evitaban mencionar su nombre en público, y los cuchicheos maliciosos se multiplicaban en los salones y sacristías. Por otro lado, un inesperado movimiento de apoyo comenzó a manifestarse entre sectores más progresistas, jóvenes intelectuales republicanos, defensores de la justicia social convictos e incluso algunos aristócratas más esclarecidos expresaron admiración por la valentía moral del varón. Su historia, el señor de esclavos que, confrontado con su propia fragilidad, había reconocido la humanidad plena en aquellos que antes consideraba inferiores, comenzaba a circular como un poderoso símbolo de las transformaciones en curso en el país. Fue en este clima de polarización creciente, explicó Josefa al juzgado, sé que el varón tomó una decisión que nos sorprendió a todos,
convocar una reunión formal con toda la familia Mendoza para aclarar su posición y sus intenciones. La reunión ocurrió un domingo de octubre en el salón principal de la hacienda. El espacio, que antaño había presenciado bailes esplendorosos de la élite cafetalera, ahora servía como escenario para un enfrentamiento familiar cargado de tensiones históricas. Eduardo, Augusto y Carlota Mendoza comparecieron acompañados por sus respectivos cónyuges y por el doctor Montero, en una clara demostración de fuerza. Se sentaron rígidamente en sillas de respaldo alto, emanando desaprobación por cada detalle de la casa renovada. Las ventanas abiertas que permitían la entrada abundante de luz natural, los arreglos de flores frescas sobre mesas antes cubiertas de polvo, la ausencia del olor a moho y medicamentos que antes caracterizaba el ambiente. Don Antonio los recibió con la formalidad de quien conduce una reunión de negocios, no un encuentro familiar. A su lado, no como sirvienta, sino como compañera, Josefa se mantenía serena, ignorando las miradas de desprecio mal disimuladas. «Agradezco la presencia de todos ustedes», inició el varón, prescindiendo de las amenidades usuales. «Convoqué esta reunión para aclarar definitivamente mi posición y evitar futuros malentendidos o iniciativas legales innecesarias». Eduardo se removió incómodamente en su silla. «No entiendo la necesidad de este teatro, primo. Si desea discutir asuntos familiares, podría simplemente haberme buscado en privado. Asuntos que conciernen a toda la familia merecen ser discutidos con toda la familia presente», replicó don Antonio con firmeza, «especialmente cuando algunos miembros parecen más interesados en mi patrimonio que en mi bienestar». Carlota se llevó la mano al pecho, fingiéndose ofendida. «¿Cómo puede insinuar tal cosa? Todo lo que hicimos fue por preocupación sincera por su salud y reputación». El varón sonrió sin humor. «Su preocupación es conmovedora, prima. Tan conmovedora que solo se manifestó cuando comencé a recuperar mis fuerzas y retomar el control de mis negocios». Sin esperar respuesta, don Antonio prosiguió con la objetividad de quien anuncia decisiones ya tomadas. «Primero, como pudieron constatar por ustedes mismos, estoy en plena posesión de mis facultades mentales, hecho confirmado por comisión médica oficial. Cualquier intento futuro de cuestionar mi capacidad resultará solo en vergüenza pública para los involucrados». Hizo una pausa significativa, observando el creciente malestar en los rostros frente a él. «Segundo, inicié una auditoría completa de la administración de mis propiedades durante el período de mi enfermedad. Cualquier irregularidad identificada será tratada con el rigor apropiado, ya sea a través de restitución privada o, si es necesario, acción judicial». Eduardo palideció visiblemente. Augusto, menos involucrado en las maniobras financieras de su hermano, le lanzó una mirada preocupada. «Tercero, y más importante, deseo aclarar, de una vez por todas, la naturaleza de mi relación con la señora Josefa Santos». Todos los presentes se inclinaron imperceptiblemente hacia adelante, esperando la declaración que podría confirmar los rumores más escandalosos. El varón extendió la mano, tomando la de Josefa entre las suyas en un gesto público que, en aquel contexto y época, equivalía a una declaración formal. «Esta mujer extraordinaria no solo salvó mi vida física cuando todos, incluso ustedes, ya me consideraban perdido. Ella me devolvió algo mucho más valioso: la capacidad de ver más allá de los prejuicios y limitaciones en los que fui criado». Carlota cubrió su rostro con un pañuelo, como si presenciara una escena indecorosa. Eduardo apretó los puños sobre las rodillas. El doctor Montero tomaba notas frenéticas, probablemente ya planeando nuevos ángulos de ataque legal. «Josefa se ha convertido», continuó el varón, su voz ganando fuerza con cada palabra, «en mi consejera, mi confidente y, me atrevo a decir, la persona que mejor me conoce en este mundo. El afecto que siento por ella trasciende cualquier clasificación convencional. No es solo gratitud, ni mera admiración, ni siquiera la amistad común. Es algo que, a mi edad y posición, jamás esperé encontrar. Un reconocimiento mutuo de almas que, a pesar de todas las barreras sociales, encontraron una en la otra algo de valor inestimable.
En el juzgado, mientras Josefa relataba aquella declaración pública, un silencio casi sagrado dominaba el recinto. Incluso los más resistentes a la idea de aquella unión improbable parecían tocados por la sinceridad evidente en el relato. El juez Barrientos se inclinó ligeramente hacia adelante, como quien no quiere perder una sola palabra. ¿Y cuál fue la reacción de la familia a esta declaración?, preguntó cuando Josefa hizo una pausa. Exactamente lo que esperábamos, su señoría: ultraje, indignación, amenazas veladas. Eduardo llegó a sugerir que tal comportamiento solo confirmaba el desequilibrio mental que ellos intentaban probar. Carlota declaró que el varón había manchado irremediablemente el nombre de la familia. Augusto, el menos agresivo de los tres, se limitó a expresar profunda preocupación por las consecuencias sociales de aquella postura. ¿Y después de esta reunión?, insistió el juez, genuinamente interesado en la progresión de los eventos. Fue cuando ellos dieron el paso decisivo, Su Excelencia. 3 días después, recibimos la notificación oficial del proceso de interdicción, alegando compromiso grave del discernimiento debido a influencia perniciosa e incapacidad para administrar el propio patrimonio. El doctor Montero se levantó bruscamente. Su señoría, la testigo omite un hecho crucial. En la misma reunión a la que se refiere, el varón anunció su intención de modificar su testamento, privilegiando sustancialmente a esta mujer en detrimento de sus legítimos herederos familiares. Josefa mantuvo la serenidad que la caracterizaba. El varón mencionó, de hecho, su intención de asegurar mi futuro como forma de gratitud por los cuidados prestados, pero en ningún momento habló de desheredar completamente a la familia o de hacerme su heredera universal, como el doctor insinúa. Joaquín Nájera intervino con elegancia. Su señoría, el derecho de cualquier ciudadano a disponer de sus bienes conforme a su conciencia está protegido por ley, siempre que se respeten las legítimas familiares. Si el varón, en sana conciencia, desea expresar gratitud material a quien le salvó la vida, eso solo refuerza su discernimiento moral, no lo contrario. El juez Barrientos asintió pensativamente. La cuestión aquí no es el mérito de las decisiones del varón, sino su capacidad de tomarlas conscientemente. Continuemos. Josefa retomó su relato, describiendo los días tensos que siguieron a la notificación judicial. La hacienda se había transformado en una especie de fortaleza sitiada. Amigos leales y simpatizantes de la causa visitaban con frecuencia, trayendo no solo apoyo moral, sino también información valiosa sobre los movimientos de la familia Mendoza. El joven abogado Joaquín Nájera, cuya reputación crecía tanto por su elocuencia como por su apasionada defensa de la justicia social, se ofreció para representar al varón en el proceso, transformando un caso familiar en símbolo de las transformaciones sociales en curso. En los días que precedieron a esta audiencia, explicó Josefa, el varón sufrió una recaída temporal en su estado de salud. El estrés del enfrentamiento familiar y la perspectiva del juicio público afectaron su respiración y trajeron de vuelta parte de la tos. Sus ojos buscaron instintivamente a don Antonio, sentado en el banquillo de los acusados, como si quisiera verificar su estado actual. Fue durante una de esas noches difíciles, cuando la fiebre regresó brevemente, que él me hizo prometer que, independientemente del resultado de este proceso, yo permanecería a su lado hasta el final. En el juzgado, muchos de los presentes, incluso algunos que habían llegado con prejuicios firmemente establecidos, comenzaban a percibir la profundidad genuina del vínculo entre aquellas dos personas improbables. No se trataba, como la familia insistía en caracterizar, de una manipulación oportunista. Era una conexión forjada en las circunstancias más adversas y quizás, por eso mismo, más auténtica que muchas relaciones socialmente sancionadas. «Señora Santos», preguntó el juez Barrientos, con una suavidad inusual en su voz habitualmente formal. «Permítame una pregunta directa. ¿Cuáles son sus sentimientos en relación con el varón don Antonio Alcántara?» La pregunta provocó murmullos sorprendidos en el juzgado.
Era raro que un magistrado abordara cuestiones tan personales, especialmente dirigidas a una mujer negra, en un caso que involucraba a la élite blanca. El doctor Montero se levantó para protestar, pero el juez lo silenció con un gesto autoritario. La respuesta puede ser relevante para mi evaluación final. Prosiga, señora Santos. Josefa respiró profundamente, enfrentando la mirada directa del juez sin dudar. Cuando llegué a la hacienda Alcántara, su señoría, encontré a un hombre devastado por la enfermedad, abandonado por su familia y desahuciado por los médicos. Vi en él, inicialmente, solo a un paciente más necesitando cuidados que yo sabía proporcionar. No había espacio para sentimientos personales, había solo el deber profesional y humano. Josefa hizo una breve pausa, como quien organiza pensamientos íntimos antes de revelarlos públicamente. El juzgado entero esperaba su respuesta con una atención raramente concedida a alguien de su condición social. Pero a medida que los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, algo inesperado sucedió, prosiguió, su voz adquiriendo una cualidad más suave. A través de nuestras conversaciones diarias, de las pequeñas conquistas en la batalla contra la enfermedad, de las reflexiones compartidas en las largas tardes en la terraza, descubrí a un hombre diferente de lo que había imaginado inicialmente. No solo el aristócrata arrogante que esperaba encontrar, sino un ser humano capaz de cuestionar sus propias convicciones, de reconocer errores, de evolucionar. Sus ojos encontraron los de don Antonio, sentado a pocos metros de distancia, en una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Lo que siento hoy por el varón don Antonio no cabe en categorías simples, su señoría. Es respeto profundo por su valentía al enfrentar no solo la enfermedad, sino sus propios prejuicios. Es admiración por la inteligencia que se manifiesta en cada decisión reflexionada. Es gratitud por él haber visto en mí lo que muchos se niegan a ver, una mujer completa, con conocimientos, ideas y dignidad propia. El juez Barrientos insistió con una firmeza suave. ¿Y amor, señora Santos? ¿Existe amor en esa relación? La pregunta directa provocó un silencio pesado en la sala. Eduardo Mendoza se inclinó hacia adelante, esperando ansiosamente una respuesta que pudiera usar contra el primo. Carlota cubrió su boca con el abanico, escandalizada por la propia mención de aquella posibilidad. Josefa, sin embargo, no se intimidó. Si amor significa desear el bien del otro por encima del propio, si significa encontrar alegría en la simple presencia de alguien, si significa sentir que una parte de uno vive en la otra persona, su voz ganó firmeza. Entonces sí, su señoría, existe amor. Un amor que nació contra todas las probabilidades y que sobrevivió a todos los intentos de destruirlo. Un murmullo recorrió el juzgado. Para algunos de los presentes, aquella declaración representaba la confirmación de sus peores temores. El mundo estaba verdaderamente de cabeza cuando una mujer negra, hija de antiguos esclavos, podía declarar públicamente su amor por un aristócrata blanco. Para otros, era un testimonio conmovedor de la capacidad humana de trascender barreras artificiales y encontrar conexiones genuinas donde menos se esperaba. El juez Barrientos asintió gravemente, sin demostrar aprobación o desaprobación. ¿Y usted, varón don Antonio, comparte esos sentimientos? Todos los rostros se volvieron hacia el aristócrata. A pesar de la enfermedad aún evidente en su cuerpo debilitado, una dignidad serena emanaba de su postura. Cuando habló, su voz llevaba la convicción tranquila de quienes finalmente encontraron su verdad esencial. Cada palabra pronunciada por Josefa resuena con mis propios sentimientos. Su señoría. Durante décadas, viví rodeado de privilegios y deferencias, pero fue solo cuando perdí todo eso, salud, autoridad, incluso la certeza del futuro, que descubrí lo que realmente importa. Josefa no solo salvó mi vida, ella me enseñó a vivir verdaderamente. El doctor Montero intervino bruscamente. ¿Su excelencia no se da cuenta de que estas declaraciones solo confirman el estado de confusión mental de mi cliente? Un hombre en su posición social, con su historial y responsabilidades familiares,
jamás expresaría tales sentimientos si estuviera en pleno dominio de sus facultades. Joaquín Nájera se irguió con elegancia característica. Al contrario, su excelencia. Lo que presenciamos aquí es la expresión más pura de lucidez y valentía moral. El barón don Antonio demuestra la rara capacidad de evolucionar en sus convicciones, de reconocer la humanidad plena en alguien que nuestra sociedad hipócritamente relegaría a la invisibilidad. Si hay alguna confusión mental, está en aquellos que confunden prejuicio con normalidad y privilegio con derecho natural. El juzgado explotó en comentarios acalorados. Defensores del viejo orden intercambiaban miradas horrorizadas, mientras simpatizantes de las nuevas ideas aplaudían discretamente la elocuencia del joven abogado defensor de la justicia social. El juez golpeó el mazo repetidamente hasta restaurar el orden. Este juzgado no está aquí para juzgar la moralidad o conveniencia de los sentimientos expresados, solo la capacidad mental del varón para gestionar sus negocios y tomar decisiones conscientes. Prosigamos con las evidencias médicas. Fue llamado entonces el doctor Campos, el respetado neurólogo que había participado en la comisión de evaluación. Su testimonio fue claro e inequívoco. El varón don Antonio Alcántara presentaba todas las facultades mentales intactas, demostrando memoria, razonamiento lógico, capacidad de juicio y estabilidad emocional compatibles con, o incluso superiores a, lo esperado para su edad y condición física. La tuberculosis afecta primariamente los pulmones, no el cerebro, explicó el médico con precisión técnica, y aunque fiebres altas puedan provocar estados temporales de confusión, no hay evidencia alguna de compromiso permanente del discernimiento. Pero ¿y en cuanto al cambio radical de comportamiento y valores?, insistió el doctor Montero. ¿No sería eso evidencia de alteración psicológica significativa? El doctor Campos ajustó los lentes con calma. La capacidad de cambiar de opinión ante nuevas experiencias, doctor, no es síntoma de enfermedad mental, es señal de inteligencia saludable. Lo que sería verdaderamente preocupante sería la incapacidad de evolucionar en respuesta a circunstancias transformadoras. A medida que el juicio avanzaba hacia su desenlace, la tensión en el juzgado alcanzaba su ápice. Las evidencias médicas favorecían claramente al varón. Los testimonios de testigos adicionales, incluyendo el viejo Sebastián, que describió en detalle el proceso de recuperación física y psicológica de su patrón, reforzaban la imagen de un hombre que, lejos de perder sus facultades, había encontrado nueva claridad a través de la adversidad. Incluso el doctor Acevedo, en un giro sorprendente, acabó confirmando en su testimonio que el tratamiento conducido por Josefa había sido notablemente eficaz, aunque basado en métodos no convencionales. La posición de la familia Mendoza se deterioraba con cada nueva evidencia. Eduardo, percibiendo la dirección que tomaba el caso, intentó una última jugada desesperada. Durante el receso para la merienda, se acercó sigilosamente a Josefa, mientras ésta se refrescaba en un patio lateral del juzgado. «Aún podemos llegar a un acuerdo, señora Santos», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que no eran observados. «Estoy dispuesto a ser generoso». Josefa lo encaró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Qué tipo de acuerdo, señor Mendoza?» «Un acuerdo financiero», explicó él, intentando imprimir cordialidad a su voz naturalmente arrogante. «Si usted reconsidera su testimonio y se aleja voluntariamente de mi primo, puedo garantizarle una suma considerable, lo suficiente para vivir cómodamente por el resto de sus días». Josefa sonrió con genuina incredulidad. «¿Usted realmente cree que todo esto se resume a dinero? ¿Que mi dedicación al varón puede ser comprada como una mercancía cualquiera?» «Seamos prácticos», insistió Eduardo, ajustándose nerviosamente la corbata. «Ambos sabemos que esta relación no tiene un futuro real en nuestra sociedad. Tarde o temprano, usted se dará cuenta. Solo le estoy ofreciendo una salida digna antes de que las consecuencias se vuelvan más desagradables». La amenaza velada no escapó a la percepción de Josefa. Enderezó los hombros, encarándolo directamente. «Señor Mendoza,
Si hay algo que aprendí cuidando a su primo, es que el verdadero valor de una persona no está en su riqueza o apellido, sino en su capacidad de mantener la dignidad ante la adversidad. Lamento que usted nunca haya comprendido eso. Y se alejó con pasos firmes, dejando a Eduardo hirviendo de frustración. Cuando el juzgado se reconvocó para la fase final, el juez Barrientos parecía particularmente pensativo. Los argumentos finales fueron apasionados de ambos lados. El doctor Montero insistía en que, independientemente de las apariencias de lucidez, el comportamiento aberrante del varón, su disposición de acoger a una mujer de origen humilde como igual, su revisión radical de valores antes firmemente defendidos, su aparente intención de beneficiarla materialmente, constituían evidencia suficiente de compromiso del discernimiento. Joaquín Nájera, por su parte, pintó un cuadro elocuente de transformación moral y claridad renovada. El varón, argumentó, no había perdido la razón. Al contrario, había encontrado una sabiduría más profunda a través del enfrentamiento con su propia fragilidad y de la apertura para reconocer valor donde antes solo veía diferencia. Su excelencia, concluyó el joven abogado, este caso trasciende en mucho una simple disputa familiar por herencia. Lo que juzgamos hoy es la propia capacidad de nuestra sociedad de evolucionar más allá de prejuicios arraigados. El varón don Antonio Alcántara representa, en su trayectoria personal, la transformación que nuestro país entero está viviendo. El doloroso pero necesario reconocimiento de la humanidad plena de aquellos que por siglos fueron considerados menos que humanos. El juez Barrientos se retiró para deliberar, dejando el juzgado hirviendo en especulaciones. Durante la espera, que se extendió por casi 2 horas, Josefa y don Antonio permanecieron sentados lado a lado, intercambiando ocasionalmente miradas de apoyo mutuo. Para muchos de los presentes, era la primera vez que presenciaban una relación entre personas de razas diferentes, basada en evidente respeto y afecto recíproco, no en la dominación habitual. Cuando el juez finalmente regresó, el silencio que cayó sobre el juzgado era casi palpable. Barrientos ajustó sus lentes, examinó sus apuntes una última vez y se dirigió a la corte con la gravedad apropiada al momento. Este juzgado examinó cuidadosamente todas las evidencias presentadas, informes médicos, testimonios de testigos, documentos oficiales y, lo que es más importante, la conducta y declaraciones del propio varón don Antonio Alcántara Mendoza durante este proceso. La cuestión central que me correspondió decidir no se refiere a la moralidad o conveniencia social de las elecciones personales del varón, sino exclusivamente a su capacidad mental para tomar decisiones conscientes y administrar su patrimonio. Hizo una pausa significativa, permitiendo que sus palabras iniciales fueran plenamente absorbidas. Las evidencias médicas son unánimes en atestiguar la plena lucidez del varón. Su memoria está intacta, su razonamiento lógico funciona adecuadamente. Su capacidad de juicio se demuestra en cada respuesta articulada durante este juicio. El hecho de que sus opiniones y valores hayan sufrido una transformación significativa no constituye, en sí mismo, evidencia de compromiso mental. Al contrario, demuestra capacidad de adaptación y evolución ante nuevas experiencias, característica de mentes saludables. Eduardo Mendoza palidecía con cada palabra, mientras Carlota apretaba nerviosamente su abanico. Joaquín Nájera mantenía una expresión serena, como quien ya anticipa el desenlace. En cuanto a la influencia ejercida por la señora Josefa Santos, prosiguió el juez, este juzgado concluye que se trata de una influencia benéfica y libremente aceptada, no de manipulación o control indebido. Los cuidados prestados por ella contribuyeron inequívocamente a la recuperación física del varón, hecho confirmado incluso por médicos inicialmente escépticos. La relación establecida entre ellos, cualquiera que sea su naturaleza específica, se basa en evidente respeto mutuo y reconocimiento recíproco de dignidad, valores que nuestra sociedad debería aplaudir, no condenar. Un murmullo de aprobación
recorrió parte del juzgado, rápidamente silenciado por la mirada severa del magistrado. Por lo tanto, este juzgado deniega la solicitud de interdicción del varón don Antonio Alcántara Mendoza, reconociéndolo plenamente capaz de administrar sus bienes y tomar decisiones sobre su vida personal. Adicionalmente, habiendo constatado la naturaleza infundada y potencialmente maliciosa de la acción interpuesta por los demandantes, los condeno al pago de las costas procesales y a una retractación pública al varón y a la señora Santos por los daños morales causados. El mazo descendió con finalidad incontestable, sellando aquella decisión histórica. La reacción fue inmediata y polarizada. De un lado, apoyadores del varón y simpatizantes de las nuevas ideas irrumpieron en aplausos entusiastas. Del otro, defensores del viejo orden intercambiaban miradas horrorizadas, como si presenciaran el desmoronamiento de los últimos pilares de la civilización. Eduardo Mendoza se levantó bruscamente, el rostro congestionado de rabia. «Esto es un ultraje. Recurriremos a instancias superiores. Esta corte claramente se dejó influenciar por ideologías radicales que amenazan los propios fundamentos de la sociedad». El juez Barrientos lo observó con calma. «Usted tiene derecho a recurso, naturalmente, pero le aconsejo que reconsidere. Las evidencias son claras, y tribunales superiores tenderán a verlas de la misma forma. En cuanto a las ideologías radicales, le recuerdo que la única ideología que guía este juzgado es el respeto a la ley y a la dignidad humana». Eduardo lanzó una última mirada de odio al primo y a Josefa antes de retirarse abruptamente, seguido por Carlota y Augusto. El doctor Montero, profesional hasta el final, se limitó a recoger sus papeles con eficiencia resignada antes de partir. Para Josefa y don Antonio, aquel veredicto representaba mucho más que una victoria legal. Era la validación pública de un vínculo que desafiaba convenciones y prejuicios arraigados. Al dejar el juzgado, fueron recibidos por una pequeña multitud que se había reunido para conocer el resultado. Allí estaban no solo amigos y apoyadores, sino también curiosos, periodistas e incluso algunos críticos que no resistieron el atractivo de aquel drama humano. Un joven reportero de El Heraldo de San Juan del Río se acercó ansiosamente. «Varón, ¿usted podría comentar la decisión del juez? ¿Qué pretende hacer ahora?». Don Antonio intercambió una mirada cómplice con Josefa antes de responder. «La justicia prevaleció, joven. No solo la justicia formal de los juzgados, sino aquella más profunda que reconoce el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su origen o color. En cuanto al futuro», su mirada se posó nuevamente en Josefa, con indisfrazable ternura. «Pretendo vivirlo con la misma valentía y claridad que esta extraordinaria mujer me enseñó a valorar». Mientras se alejaban, rodeados por amigos que ofrecían congratulaciones, Josefa reflexionaba silenciosamente sobre la extraordinaria jornada que los había traído hasta allí. Cuando había aceptado cuidar del moribundo varón, jamás podría haber imaginado que aquella decisión profesional transformaría no solo la vida de él, sino la suya propia de maneras tan profundas. De vuelta a la hacienda, ahora bañada por la suave luz del atardecer, don Antonio y Josefa encontraron un momento de tranquilidad en la terraza que había presenciado tantas de sus conversaciones transformadoras. El perfume de las flores del jardín, antes abandonado y ahora revigorizado bajo los cuidados de Sebastián, llenaba el aire con promesas de renovación. «Todavía no puedo creer que lo logramos», murmuró Josefa, observando el cielo que comenzaba a teñirse con los tonos del crepúsculo. «Tuve momentos en que dudé que la justicia pudiera realmente prevalecer». Don Antonio sonrió tomando sus manos entre las suyas, en un gesto que ahora les parecía tan natural como respirar. «La justicia prevaleció porque teníamos la verdad de nuestro lado, Josefa, y porque usted nunca se rindió. De mí y de nosotros, de la posibilidad de un mundo mejor». Permanecieron en silencio por algunos minutos, absorbiendo la magnitud de lo que habían conquistado. No era solo una victoria legal, sino un pequeño hito en la lenta transformación de una sociedad. Un símbolo de la posibilidad de conexiones humanas auténticas que trascienden barreras artificialmente erigidas por la historia y el prejuicio.
¿Qué haremos ahora?, preguntó finalmente Josefa, dando voz a la pregunta que flotaba entre ellos desde el veredicto. Don Antonio inspiró profundamente, como quien saborea el simple placer de respirar sin dolor. Ahora, mi querida, haremos lo que pocos tienen la valentía de hacer. Viviremos de acuerdo con nuestras convicciones, no con las expectativas ajenas. Su mirada recorrió el horizonte, donde los últimos rayos de sol iluminaban los cafetales que habían sido la fuente de su fortuna y, irónicamente, de muchas de las injusticias que ahora reconocía con claridad. Tengo planes para estas tierras, Josefa, planes que, espero, puedan representar alguna forma de reparación por los errores del pasado. La seriedad en su voz captó la atención de Josefa. ¿Qué tipo de planes? Pretendo establecer una escuela para niños de color en las antiguas barracas de los esclavos, reveló él, los ojos brillando con entusiasmo renovado. Un lugar donde puedan recibir educación formal de calidad, preparándose para un futuro que esta república, en busca de sus ideales, promete, pero que solo será realidad si capacitamos a aquellos que fueron por tanto tiempo mantenidos en la ignorancia. Josefa sintió lágrimas inesperadas formarse en sus ojos. La idea de transformar un espacio de opresión en fuente de liberación a través del conocimiento la conmovía profundamente. Y hay más, continuó don Antonio, animado como un niño compartiendo un secreto precioso. Pretendo dividir parte de estas tierras entre las familias de antiguos esclavos que aún viven en condiciones precarias en los alrededores, no como caridad, sino como oportunidad para que construyan sus propias vidas con dignidad. El plan era audaz, casi revolucionario para los estándares de la época. Representaría, sin duda, un escándalo aún mayor que su relación con Josefa. La aristocracia rural, ya sacudida por la abolición y por los cambios de la revolución, vería en tal iniciativa una traición imperdonable a su propia clase. Sus primos se pondrán furiosos cuando lo sepan, observó Josefa, sin poder contener una sonrisa. Especialmente considerando que parte de esas tierras sería eventualmente de ellos. Don Antonio rió abiertamente, un sonido que se volvía cada vez más frecuente a medida que recuperaba no solo la salud física, sino una especie de ligereza de espíritu que había perdido hacía décadas. Que se pongan. Ya vivieron demasiado tiempo contando fortunas que no les pertenecían. Además, su semblante se volvió súbitamente más serio. Tengo otros planes para mi herencia. El significado implícito de aquellas palabras no escapó a Josefa. Desde la declaración pública en la reunión familiar, el varón había dejado claro que pretendía garantizar el futuro material de su enfermera y confidente. Ahora, después de la victoria en el juzgado, nada le impedía formalizar esa intención. Don Antonio, era raro que lo llamara por su primer nombre, una intimidad que aún la sorprendía. No necesito su fortuna. Nunca fue por eso que... Él la interrumpió gentilmente. Lo sé, mi querida, nunca dudé de sus intenciones, pero este mundo es cruel con mujeres solas, especialmente cuando cargan el peso adicional de prejuicios de raza. Quiero que tenga seguridad, independencia, la libertad de continuar su trabajo de curación sin preocupaciones materiales. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Y, más que todo, quiero que tenga elección. La elección de quedarse a mi lado porque lo desea, no porque lo necesita. Aquellas palabras, pronunciadas con sinceridad evidente, conmovieron profundamente a Josefa. En un mundo donde mujeres de su condición raramente tenían el lujo de elecciones verdaderas, la oferta de don Antonio era un regalo inestimable. No el dinero en sí, sino la libertad que él representaba. «Tengo algo que mostrarle», dijo él súbitamente, levantándose con una energía que dejaría a sus médicos anteriores boquiabiertos. «Venga conmigo». La condujo a través del pasillo principal hasta la biblioteca, aquel santuario de conocimiento que había sido escenario de tantas conversaciones transformadoras entre ellos. Sobre la mesa central reposaba un conjunto de documentos oficiales cuidadosamente organizados. «Finalicé estos papeles ayer, antes del veredicto», explicó, indicándolos con un gesto. «Quería tenerlos listos, independientemente del resultado del juicio». Josefa se acercó excitante,
Percibiendo que estaba a punto de presenciar algo importante, don Antonio tomó el primer documento, entregándoselo a ella con solemnidad. Este es el título de propiedad de una casa en el centro de San Juan del Río, transferido oficialmente a su nombre. Es modesta en comparación con la hacienda, pero cómoda y bien ubicada. Un lugar que usted puede llamar suyo, pase lo que pase. Antes de que Josefa pudiera absorber completamente aquella información, él continuó, entregándole otro papel. Este es un fondo fiduciario a su nombre, administrado por el banco más seguro del estado, suficiente para garantizar su independencia financiera por el resto de su vida, incluso si es muy larga, lo que espero sinceramente que sea. Josefa sostenía los documentos con manos ligeramente temblorosas, incapaz de articular una respuesta inmediata. La generosidad del gesto era abrumadora, no solo en términos materiales, sino por lo que simbolizaba: reconocimiento, respeto, deseo genuino de proteger su autonomía. Don Antonio, esto es. Él alzó una mano, interrumpiéndola gentilmente. Hay un documento más, Josefa, el más importante de todos. Tomó el último papel de la mesa, sosteniéndolo por un momento antes de entregárselo. Este es, bueno, véalo usted misma. Josefa examinó el documento con atención creciente, sus ojos abriéndose de par en par a medida que comprendía su significado. Era un contrato formal de sociedad, estableciéndola como socia igualitaria en todos los emprendimientos futuros del varón, incluyendo la escuela planeada y los proyectos de redistribución de tierras. No quiero solo garantizar su futuro, Josefa, explicó don Antonio, observando atentamente su reacción. Quiero construir ese futuro junto con usted, como iguales, compartiendo no solo sentimientos, sino propósitos y responsabilidades. La magnitud de aquella propuesta dejó a Josefa momentáneamente sin palabras. En una sociedad donde las mujeres, especialmente las de color, eran sistemáticamente excluidas de posiciones de poder y decisión, la oferta de asociación igualitaria en proyectos de tal envergadura era revolucionaria. Representaba no solo confianza personal, sino reconocimiento público de su capacidad intelectual y moral. ¿Por qué, don Antonio? Logró finalmente preguntar, su voz casi un susurro. ¿Por qué hacer todo esto por mí? El varón tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que hacía el resto del mundo desaparecer. Porque usted me enseñó a ver, Josefa, a ver más allá de prejuicios y convenciones, a ver la humanidad plena en cada persona, a ver posibilidades donde antes solo veía límites. Y porque... Su voz falló ligeramente. Porque en todos estos años de privilegios y poder, nunca conocí la verdadera libertad hasta que usted me ayudó a liberarme de mis propias prisiones mentales. Josefa sintió lágrimas silenciosas deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de tristeza o gratitud, sino de un reconocimiento profundo, el reconocimiento de que, contra todas las probabilidades, había encontrado no solo respeto o afecto, sino una asociación basada en la más rara de las conexiones, el encuentro genuino entre dos almas que se reconocen más allá de todas las diferencias superficiales. En aquel momento de vulnerabilidad compartida, algo que venía creciendo entre ellos hacía meses, finalmente se cristalizó en certeza. Sin palabras, Josefa dio un paso adelante, eliminando la distancia física que las convenciones sociales habían impuesto por tanto tiempo. Sus labios encontraron los de don Antonio en un beso suave, pero inequívoco. No un gesto de pasión impulsiva, sino la expresión física de un compromiso mucho más profundo. Cuando se separaron, la mirada que intercambiaron contenía promesas que trascendían las palabras. Sabían que el camino por delante no sería fácil. La sociedad continuaría juzgando, los familiares continuarían conspirando, los prejuicios arraigados no desaparecerían de la noche a la mañana, pero habían conquistado algo que ningún juzgado o convención social podría quitarles: la certeza de su propia verdad compartida. ¿Qué responde entonces, señora Santos?, preguntó don Antonio con una sonrisa que iluminaba sus ojos. ¿Acepta construir este futuro conmigo, como socia en todos los sentidos de la palabra? Josefa sonrió de vuelta, una expresión de serenidad y determinación
que se había convertido en su marca característica. Acepto, varón don Antonio Alcántara, con una condición. Él alzó las cejas, intrigado. ¿Y cuál sería? Que nuestro primer acto conjunto sea establecer una clínica gratuita para los pobres de la región, donde yo pueda enseñar mis conocimientos de curación a otras mujeres, un lugar donde la medicina tradicional y los saberes populares puedan dialogar, no competir. Era una petición que revelaba la esencia de quien ella era, siempre pensando más allá de sí misma, siempre buscando tender la mano a otros que enfrentaban las mismas barreras que ella había logrado superar. Don Antonio sonrió ampliamente, maravillado una vez más con la grandeza de espíritu de aquella mujer extraordinaria. Consideren lo hecho. Iniciaremos los planes mañana mismo. En la terraza de la hacienda, ahora bañada por la luz dorada del final de la tarde, Sebastián observaba discretamente a sus dos patrones a través de la ventana de la biblioteca. El viejo criado, que había presenciado tantas transformaciones en aquella casa a lo largo de las décadas, sonreía con la sabiduría de quienes vivieron lo suficiente para ver lo improbable hacerse realidad. Para él, aquella escena simbolizaba una esperanza que jamás se había atrevido a alimentar en su juventud. La posibilidad de un México donde las divisiones entre razas y clases pudieran ser, si no eliminadas, al menos atravesadas por puentes de respeto mutuo y reconocimiento genuino. El Valle de Bravo, antaño escenario de fortunas erigidas sobre trabajo esclavo, presenciaba ahora una transformación sin precedentes. 6 meses después del histórico veredicto, la hacienda Alcántara se había convertido en símbolo de una nueva era. Las antiguas barracas de los esclavos albergaban una escuela donde niños de color recibían educación formal bajo la supervisión de maestros calificados. Una pequeña clínica gratuita, idealizada por Josefa, atendía a pacientes de todas las clases sociales, priorizando a los más necesitados. Más ambicioso aún era el proyecto de redistribución de tierras. Casi 1/3 de las propiedades del varón había sido dividido entre familias de antiguos esclavos, estableciendo un sistema de cooperativa para producción y comercialización de café. El varón rojo, susurraban en salones aristocráticos. El traidor de su clase, comentaban antiguos socios. El visionario de San Juan del Río, escribían periodistas progresistas. La sociedad se dividía entre admiración y escándalo, mientras la familia Mendoza mantenía una hostilidad implacable. Eduardo, humillado por la derrota judicial, intentó un boicot económico y sabotaje social, esparciendo rumores cada vez más absurdos sobre el primo y de aquella mujer de color que lo embrujó. La relación entre don Antonio y Josefa se profundizaba día tras día. Vivían prácticamente como marido y mujer, compartiendo no solo proyectos e ideales, sino también la intimidad cotidiana de los verdaderos compañeros. Fue durante una visita de Joaquín Nájera que surgió la idea que cambiaría una vez más el rumbo de aquella historia extraordinaria. Ustedes deberían oficializar esa unión, sugirió el abogado durante una cena. La República avanza a pasos agigantados y con ella se consolidará el matrimonio civil, independiente de la Iglesia. Josefa intervino con sabiduría práctica. Un pedazo de papel no cambiaría lo que ya somos el uno para el otro. No para ustedes, respondió Nájera, pero sería un símbolo poderoso de que las barreras que dividen nuestra sociedad pueden ser superadas. Meses después, la noticia llegó. El gobierno de la República había reafirmado la ley que establecía el matrimonio civil en México. Es la oportunidad que esperábamos, dijo don Antonio. Si aún lo desea, claro está. ¿Está segura? Eso sellaría definitivamente su ruptura con el mundo en que nació. Ya hicimos esa travesía. La única cuestión es si avanzamos abiertamente o continuamos en las sombras de lo que los demás consideran aceptable. La ceremonia fue programada para el primer domingo de julio de 1890. Sería el primer matrimonio civil entre un miembro de la aristocracia blanca y una mujer de color en la historia de la región. La reacción fue explosiva, especialmente de Eduardo Mendoza, quien movió todos los recursos para impedir lo que consideraba la suprema deshonra de la familia. En la víspera del gran día,
Mientras don Antonio reflexionaba en la biblioteca, fue sorprendido por una visita inesperada. Augusto Mendoza, el más joven y menos hostil de sus primos. Vine porque, a pesar de todo, aún somos familia. Y porque creo que usted está haciendo lo correcto, confesó Augusto. ¿Por qué el cambio de opinión? Visité su escuela. Vi a los niños teniendo oportunidades que siempre les negamos. Hizo una pausa. Mi hijo se puso gravemente enfermo hace un mes. Fue Josefa quien lo salvó, aun sabiendo quién era él. Ella jamás mencionó eso. Pidió secreto. Dijo que los niños no deberían pagar por los errores de los padres. ¿Cómo podría seguir odiando a una mujer así? Al día siguiente, bajo un cielo de azul impecable, don Antonio y Josefa se dirigieron al ayuntamiento en una carroza sencilla pero elegante. Él en traje formal negro, ella en vestido azul claro con el collar de perlas que había pertenecido a la madre de don Antonio, símbolo de continuidad y rupturas simultáneas. Los esperaban amigos leales, Nájera y su esposa, el juez Barrientos, Sebastián y su familia, profesores de la escuela, pacientes de la clínica y, sorprendentemente, el padre Germán, quien había decidido asistir no en capacidad oficial, sino como amigo que finalmente había comprendido la profundidad de aquella unión improbable. Cuando el oficial los pronunció, marido y mujer en los términos de la ley civil de la República, aplausos espontáneos irrumpieron. Al salir, encontraron a decenas de niños de la escuela, familias de las tierras redistribuidas y habitantes del pueblo reunidos para saludarlos con pétalos de flores, canciones y pequeñas banderas. «Mire, Josefa», susurró don Antonio, «esto es lo que construimos juntos. No solo una pareja, sino una comunidad entera. Una visión de lo que este país podría ser. Un país donde el valor de una persona sea medido por su carácter y acciones, no por el color de su piel o por el apellido. Un México que aún no existe completamente, pero que quizás, gracias a pequeños pasos como este, pueda finalmente hacerse realidad». Años más tarde, cuando la hacienda ya era un centro educativo reconocido nacionalmente, un joven reportero preguntó a Josefa cuál había sido el momento más significativo en su extraordinaria jornada. Ella reflexionó largamente, sus ojos buscando a don Antonio, quien supervisaba clases en el jardín incluso con la salud fragilizada por la edad. El momento más importante no fue el veredicto del juzgado, ni nuestro matrimonio. Fue aquella primera mañana en la hacienda en ruinas, cuando abrí todas las ventanas contra la voluntad de todos. Porque a veces, todo lo que necesitamos para cambiar el mundo es valentía para dejar entrar luz donde otros prefieren la oscuridad. Y así, en su simplicidad profunda, Josefa resumía no solo su propia historia, sino la lección más valiosa que habían ofrecido a un país en transformación. La verdadera curación, ya sea de un cuerpo enfermo, una casa en ruinas o una sociedad dividida, comienza siempre con la disposición de abrir ventanas al aire fresco del cambio. Estimados oyentes, esperamos que la historia de don Antonio y Josefa haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia sobre curación, transformación y amor improbable les emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las posibilidades de transformación personal. Compartan con amigos y familiares que puedan inspirarse en esta narrativa de superación y cambio. ¿Y ustedes ya han presenciado alguna transformación personal profunda en sus vidas? Contamos con ustedes en los comentarios.